noches, muchachos, seguimos con el ejemplo de ayer. Hoy nos toca hablar de protecciones termomagnéticas, subalimentadores y finalmente lo que nosotros entendemos como los protectores diferenciales, termomagnéticos y circuitos de carga. Vamos a empezar desde abajo hacia arriba del circuito de carga hacia los subalimentadores. Vamos allá. Cuando nosotros estamos trabajando con este diseño, primero vamos a calcular las corrientes nominales de cada circuito. ¿Ya? Entonces, como vimos en el caso anterior, que la potencia monofásica es voltaje por corriente por factor de potencia, y que para efectos de análisis vamos a considerar como en caso domiciliario el factor de potencia 1, completamente resistivo. Por lo tanto, tenemos una serie de cargas de iluminación de 600, 500 y 400 watts, ¿ya? Donde las corrientes nominales serán en este caso potencia sobre voltaje, ya que ignoramos el factor de potencia al ser unitario. Esto quiere decir que el primer circuito es de 600 watts o 0,6 kilowatts, y como nosotros tenemos 220 volts, que es lo mismo que 0,22 kilovolts, el primer circuito va a consumir nominalmente 2,73 ampere aprox. Eso es lo que consume. Finalmente, deberíamos buscar un factor que nos pide la normativa. La normativa en el RIC 10 es súper claro con un efecto que se llama el factor de servicio o el servicio de alumbrado. Entonces vamos a ir al RIC 10, y el RIC 10 por aquí, en la parte de la potencia de los circuitos de alumbrado, nos dice algo muy importante. Por acá debe estar, si no me recuerdo, de los tableros. No tiene que ir con los circuitos. Por aquí están los circuitos. Aquí está, los circuitos. Entonces, el servicio de alumbrado dice que la capacidad de los circuitos de alumbrado estará determinada por una potencia recurrida del circuito más un 10%. Esto es lo que llamamos el servicio de alumbrado. Entonces, vamos a hacer una regla mnemotécnica antes de trabajar. Los circuitos de carga de alumbrado van a tener que seguir una regla mnemotécnica que vamos a llamar así. Donde vamos a tener la corriente nominal del circuito debe ser menor a la del servicio, que es este 10% que consideramos. Esto debe ser menor a la capacidad del interruptor termomagnético, y finalmente esto debe ser menor a la ampacidad del cobre. Entonces, con esto vamos a trabajar. Vamos allá. Entonces, tenemos todos estos datos. Vamos allá. El circuito 1 ya vimos que nuestra corriente nominal nos da 2,73 amperes. Y hay que agregarle una corriente de servicio que es un 10% extra esto, por lo que dice la normativa. Entonces multiplicamos por 1,1. Esto nos da que la corriente de servicio, o sea, es decir, el 10% extra, es considerar una carga de 3 amperes para ese circuito. Vamos con la ruptura del termomagnético seleccionado. Entonces, el mismo RIC 10 nos dice muchas cosas. Vamos a hablar de las curvas, que es algo muy importante que está acá. Primero nos dice por acá, de las protecciones, si no me recuerdo.
acá del alumbrado de viviendas. Acá está el alumbrado de viviendas. Vamos a buscar, voy a pedir pausa, voy a buscar bien ¿cómo se llama? El artículo. Ya, volvimos. Nos vamos a RIC 10. Y en el RIC 10, muchachos, tenemos que nos dice aquí mismo que la capacidad del mismo circuito debe ser por el valor mayor nominal de la sección. Entonces aquí tendríamos que ir típico al mercado, buscar una tabla de termomagnético, y por ejemplo si tenemos 3 amperes tendríamos que ir a la protección, por ejemplo, termomagnético de 4 amperes. Y existen los termomagnéticos de 4 amperes que son, bueno, aquí hay monofásicos, trifásicos, bifásicos, etcétera. Entonces sabemos que la capacidad más cercana a la ruptura sería para este circuito de 4 amperes. Entonces tendríamos 1 por 4 amperes. Eso sería. Pero antes de seleccionarlo deberíamos revisar algo. ¿Y qué es lo que tenemos que revisar? Aquí el mismo RIC 10, por aquí abajo, nos dice otra cosa que es muy importante. Que por aquí abajo, si no me recuerdo, déjenme ver. Si no, estoy disvariando. Y aquí nos pasamos. ¿Ya? Que tiene que ver con lo que dice el 90%. Ya. Nosotros tenemos que considerar que debemos ocupar un 90% de la capacidad nominal del circuito. Es decir, si vamos a considerar un circuito para 4 amperes, ¿cierto? Esto tiene que ser al menos 90%, es decir, debo ocupar el 90% de esta capacidad. O sea, estos 3 amperes deben caer en el 90% de esta capacidad de circuito proyectado. Entonces vamos a revisar cuál es el 90% de 4. Entonces vamos a revisar si esto está bien seleccionado. Entonces 4 amperes por el 90%, que es lo mismo que 0,9. Si hacemos un poquito de matemáticas, 4 por 9, 36. Entonces esto sería 3,6 amperes. Entonces los 33 amperes están bajo los 90%, por lo tanto esto está correcto, el circuito está bien seleccionado. Otra manera de calcular esto es dividiendo la corriente de servicio sobre la corriente de ruptura y multiplicando por 100. Y ahí vamos a ver si nos da el 90%. Entonces tenemos que estar igual o bajo el 90% para que la protección termomagnética sea seleccionada. Por lo tanto, el primer circuito sería de 1 por 4 amperes. Las curvas, curva B. Ya. Los termomagnéticos nos dicen que tienen ciertas capacidades que se llaman curvas. Estas curvas tienen que ver con un elemento muy importante, que son para qué están destinadas. Por ejemplo, tenemos los circuitos de iluminación que van con curva B, los circuitos de enchufes con curva tipo C, los curvas lentas, que son ya más para elementos de cargas grandes, que son para protecciones generales, las de K, también se utilizan en motores. Las curvas Z para circuitos electrónicos, servidores de computador, data centers, y las curvas MA, que son de arranque de motores y disparos térmicos. Una cosa que tenemos que tener claro aquí, chiquillos, es, por ejemplo, aquí tengo dentro de la aquí misma tabla una curva de ¿cómo se llama? Una curva de disparo termomagnético de un modelo de un distribuidor, ¿cierto? Un fabricante con reconocido termomagnético. No podemos decir su nombre. Donde las curvas tienen trabajo de disparo, que es la ruptura. Esta se llama la ruptura del umbral magnético, que se dispararía por cortocircuito. Recuerde que el termomagnético actúa sobre dos tipos de fallas: sobrecarga y cortocircuito. Las curvas se dividen en dos partes, ¿cierto?
tenemos la parte térmica, que es la parte lenta, que es la parte que está aquí arriba, la curva, y que en algún momento se corta esta parte, que bajan estas franjas, que es la parte perdón, la franja o la parte que nosotros vamos a llamar magnética, que van hacia abajo. Entonces van a haber tiempos de disparo que van en centésimas de segundo o milésimas de segundo o décimas segundo, que es un gráfico semilogarítmico, es decir, van en potencias de 10, no parten 0, y aquí va desde 1 hasta tantas veces. Este valor es las curvas de disparo. Entonces yo estoy viendo que mi circuito tiene que tener 3 amperios. Entonces supongamos que esto está dentro de nuestras curvas y es de iluminación, digamos que no la curva B. Entonces vamos a la curva B, ¿cierto? Curva B. Yo tengo 3 amperes a usar. Este valor 1 me indica cuántas veces de sobrecarga estaría trabajando o de ruptura. Entonces 3 por 1 sería una sobrecarga de 3 amperes. Y usted tiraría una flecha hacia arriba y va a llegar hasta un punto que va a tocar. Entonces, si toca en algún punto, significa que activaría el termomagnético y tocaría la parte térmica. La idea es que nuestros valores de consumo nunca en los gráficos, para hacer buena selectividad, porque esto lo saqué de cualquier elemento, no debería tocar ninguna parte, no debería disparar, ¿ya? Ya que si usted toca en un punto significa que el termomagnético acciona, ya sea la parte térmica o las partes magnéticas, ¿ya? Para eso la normativa nos dice algo súper rápido, para no estar haciendo análisis de coordinación de protecciones en circuitos de carga, la verdad, domiciliario o de baja potencia. En el caso del domiciliario nos dicen las curvas que se tienen que utilizar. Esto está diseñado para circuitos de vivienda según el RIC 10. Esto está todo puesto para el RIC 10, alumbrado de vivienda. Por tanto no aplicarían para instalaciones industriales. Habría que empezar a hacer la coordinación. Entonces lo bueno es que la normativa nos da cierta ventaja para no estar calentando la cabeza por las curvas de selectividad y de operación de los termomagnéticos a través de este artículo que nos dice para qué están diseñados cada curva, ¿ya? Por lo tanto, mi termomagnético aquí sería de curva B, 1/4B. Y vamos con todo lo siguiente. Vamos a cerrar acá con S y con S. Entonces vamos allá. Tenemos 500 y 400 watts. Entonces el segundo circuito, su corriente nominal va a ser los 500 watts, 500 kilowatts, ¿cierto? Me gusta trabajar en kilo a mí, por 0.22 kilovolt, que esto corresponde a una corriente nominal del circuito 2, para poner, dividido van a ser 227 esta vez, 227 amperes, le damos el 10% de holgura que nos da la normativa. Eso corresponde a una 2,5 amperes. Si al darle el 10% extra, es decir, si esto le multiplica un 10% extra, y la ruptura, vamos a ver que la protección más cercana es 4 amperes también. Y tendríamos que ver que si 2,5 cae dentro del 90%, vamos a dividir 2,5 amperes sobre 4. 2,5 amperes sobre 4 y multiplicamos por 100, ¿cierto? Si multiplicamos por 100, el porcentaje de uso de ese circuito no es el 90%, sino que el 62,5%. Entonces estamos bien. Entonces estamos en una protección de 4 amperes también aquí, 1/4 amperes, curva B. Y finalmente el otro circuito, que es de 400 watts. 400 watts. 400 watts. Vamos a tener aquí el circuito 3 de 400 watts.
ser 0,4 kilowatts dividido 0,22 kilovolt. La corriente nominal de ese circuito 3 1,818, ¿cierto? 1,82 amperes si redondeamos, dándole el 10%, ¿cierto? Extra, nos da que esto es por 1.1, son 2 amperios. Entonces protección también de 4 amperes. ¿Ya? Esa protección de 4 amperes, entonces hacemos la división, ¿cierto? 2 amperes sobre 4 por 100%. Yo sé que 2 dividido 4 es 1/2, que es lo mismo que 0,5, es 50%. No alcanzamos a dar el 90%. Protección bien seleccionada y tendríamos 4 protecciones de 4 amperes, una para cada circuito. Curva B, acá. Tenemos que llegar hasta el alimentador, ¿cierto? La protección del alimentador no la hemos visto, la vamos a dejar al final. Así que vamos para allá. Entonces, vamos ahí y vamos con los circuitos de enchufe. El circuito de enchufe ya la cosa se pone más grande. Entonces, vamos con estos circuitos de cocina, living, dormitorios, baño, logia, etc. Entonces vamos a partir con living y comedor. Me dicen que el circuito tiene 1800 watts. Entonces 1800 watts. El circuito 1 de enchufes, vamos a tener que su corriente nominal van a ser los 1800 watts, 1,8 kilowatts dividido los 220, que es lo mismo que 0,22 kilovoltios. Entonces la corriente nominal de este circuito de acá va a ser 1.8 dividido 0.22. Ya tenemos que son 8,18 amperes. Corriente de servicio, le agregamos esto un 10%. .18 por 1.1, esto me da que tenemos 9 amperes, ¿cierto? Aproximadamente. Termomagnético más cercano es de 10 amperes. Por lo tanto aquí vamos a ver que 9 amperes dividido 10, y eso por 100% para que nos dé justamente 90%. Estamos ahí justo. Alguno me podría decir estamos muy justo. La verdad estamos bien, porque acuérdense, este es un factor de holgura que nos dice la normativa. No van a pasar realmente 9 amperes, sino que van a pasar 8,18. Entonces 1 de 10 estaría bien. Entonces esta protección sería de 1 por 10. Curva C. Recuerda que la normativa dice que enchufes van con curva C. Vamos con los demás. Circuito 2 de enchufe. Ya. Tenemos cocina, 2500 watts. Entonces serían 2,5 kilowatts dividido los 0,22 kilovoltios. Entonces esto sería la corriente nominal. 2,5 dividido, y tenemos 11,36 amperes. Le agregamos el 10% por 1,1, y ese valor nos va a dar que tenemos 12,5 amperes destinados a trabajar. Y vamos con la ruptura. Aquí el termomagnético más cercano es el de 16 amperios, ¿ya? Eso lo puede ver con una tabla, con un catálogo, ¿ya? Así que no se preocupe si el profesor lo sabe de memoria, es porque ha trabajado. Entonces el 16 amperes siempre es bueno tener un catálogo, ¿ya? Ahora, si usted no tiene un catálogo completo, el RIC 1 de Empalmes tiene una parte que es muy interesante, que es el anexo 1.3, que son los interruptores termomagnéticos para los empalmes. Usted vio que yo seleccioné uno de 4,
esta tabla indica para los termomagnéticos que están autorizados para ser utilizados en un empalme. Esta lista se queda corta porque van a haber interruptores termomagnéticos de mayor valor monofásico y menor valor, así que, pero te sirve como guía, ¿ya? 16 amperios. Y esto es muy importante, chicos, porque también coincide con otra cosa con el RIC 10 que nos habla de los circuitos de cocina. Los circuitos de cocina tienen una particularidad que dice que para los circuitos de enchufes de cocina y o lavadero, es decir, lo mínimo que usted debe proyectar, lo mínimo, o sea, independiente del cálculo, lo mínimo es de 16 amperios. Justamente aquí nos dio un valor muy cercano que nos permite proyectar 16 amperios como mínimo para cocina, ¿ya? Vamos a ver si estamos ocupando el 90% o menos, ¿cierto? Sería 12,5 amperes dividido 16 y esto lo multiplicamos por 100 y tenemos que por 100 esto tenemos 78,125%, estamos pero de perilla. Entonces tenemos circuito de cocina de 1 por 16 curva C. Ya, total que seguimos con el circuito 3, 4 y 5 de enchufes. Tenemos ahora un dormitorio de 1800 también. Este cálculo ya lo hicimos. El circuito de living y comer ya tiene 1800 watts. Y para 1800 watts vimos el análisis y nos da que uno de 10 basta. Entonces 1 por 10 curva C. Tenemos uno de dormitorio principal y escritorio que también es de 1800. Por lo tanto, como ese cálculo ya lo hicimos, también este es de 1 por 10 curva C. Pero nos queda lavadero. Lavadero baño logia, ¿ya? Aquí está, baño logia, lavadero, exterior techado, y eso 1500 watts. Ya, 1500 watts, chillo, es menos que 1800. Vimos que de 1800 nos bastaba con una protección de 10. Pero lo que es logia, baño, ese tipo de cosas nos dice que tienen que tener un circuito como mínimo de 16 amperios. Por lo tanto, ya aquí esto tenemos que tener sí o sí uno de 16 curva C. Recuerde, porque está pidiendo 1500 watts. Nosotros hicimos un cálculo para 1800 anteriormente y nos da que curva 1 10 se satisface la normativa, pero 1500 al tener lavadero e logia estaríamos obligados a poner uno de 16. Entonces tenemos dos circuitos de 16 y 3 de 10, ¿ya? Vamos con los circuitos que van arriba, los que están en los subalimentadores, porque vamos a dejar los circuitos de carga y los subalimentadores como conductores para el final. Tenemos un circuito general o así de distribución, por decirlo, algo así, una protección general de, por ponerle general, ¿cierto? No general, ¿cierto? De iluminación. Tenemos un circuito de distribución, por ponerlo, de enchufe, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tendríamos que sumar el total de iluminación, los 600, los 500, los 400, que se calculó ya está, dan 1500 watts. Entonces 1500 watts, vamos allá. Entonces la corriente nominal de esa protección va a ser 1500 watts dividido los 220. 1500 watts dividido 220. Tenemos 6,82 amperes. Le damos el 10%, el circuito de alumbrado, ¿cierto? Le tenemos que dar un 10% extra. Por lo tanto, si multiplicamos por 10, 1 por 1, tenemos 7,5 amperios. Y la protección más cercana aquí sería de 10. Revisamos 7,5 dividido en 10 por 100 y eso es 75%. Estamos bien. Por lo tanto, la protección de este mono sería uno de 1 por 10 curva C. Y nos estamos saltando ahora a las protecciones que van más arriba. Ahora nos vamos a la protección que tenemos aquí a las enchufes. La enchufes sería lo mismo, pero sumando todos los circuitos de enchufes, que esto ya está calculado.
Los circuitos de enchufe nos dan un total de 9400 watts. Y aquí ya es como uff. Entonces vamos a ver 9400 watts como corriente nominal dividido en 220. Entonces 9004 dividido 220, 42 amperios. Protección más cercana. Tenemos que darle el 10%, ¿cierto? Faltó la corriente de servicio, sería 42 amperes por 1.1. Eso nos da un valor de 46,2 amperes. Protección más cercana es 50. Vamos a ver si efectivamente cumplimos. 46,2 dividido 50 por 100. y nos quedaríamos abajo, por lo tanto tendríamos que saltar a una protección de 63, muchachos. 63. Ya. Las protecciones generales tienen que trabajar con la potencia de entrada, como estamos viendo, fíjese, independiente si había una demanda o no. Por lo tanto, esta protección general también tiene que ir con un dato. ¿Ya? Vamos a calcularla. Entonces aquí vamos a tener una nueva corriente nominal. Vamos a tener 10.900 watts. 10,9 kilowatts. Eso va a tener la protección general dividido en 0,22 kilovolts. Entonces 10,9 dividido en 0,22. Vamos a tener una corriente nominal de 49,55 amperes. Tengo que darle un 10%. Estamos aquí agregando un 10% por factor de servicio. Entonces 49,5 54,505 amperes. Protección termomagnética más cercana. Veamos la de 63. Veamos la 63. Entonces tendríamos 54 dividido en 63 y eso por 100. Por 100. 85,72. Ahí estamos. Y usted diría, pero profe, está poniendo 1,63, ya ahí abajo 1,63. Sí, se puede. Este primero es omnipolar, general siempre omnipolar, pero curva D. Y así nos seleccionamos que es distinto, porque las curvas D, fíjese que la verde tiene tiempo de disparo mucho más lentos que la curva C. Por lo tanto, me interesa que sea una curva lenta. Por lo tanto, las sobrecargas, si vemos, activan primero esta y esta y esta. Esta protección, que también es curva D o curva C, está respecto al empalme, y ahí estaría. Eso, muchachos. Vamos a seguir el otro video con un tema de análisis de lo que es el cálculo de los subalimentadores y los circuitos de carga, es decir, el cobre. Eso, buenas noches.